¿Alguna vez te has detenido a imaginar que el dinero tiene vida propia? Que no es solo un pedazo de papel impreso ni una cifra fría en la pantalla de un banco, sino una presencia viva que observa, responde y se mueve según la manera en que tú lo tratas. Parece extraño, ¿verdad? Pero esa fue precisamente una de las mayores revelaciones de Florence Scovel Shinn, una mujer que en plena década de 1920 se atrevió a desafiar las creencias limitantes de su tiempo y enseñar algo que incluso hoy parece revolucionario. El dinero tiene personalidad y reacciona a tu energía. Florence no era una autora más de autoayuda, era una visionaria, una mujer que caminó contra la corriente. Bienvenido al canal El Código de la Riqueza. Ahora formas parte de un grupo selecto de menos del 1% de las personas del planeta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, porque cada revelación aquí es una llave, y cada llave abre una puerta dentro de ti. En una época en que los Estados Unidos todavía resonaban con los ecos de la Primera Guerra Mundial y enfrentaban la devastadora Gran Depresión. Imagina el escenario. Bancos quebrando, familias enteras sin sustento, mujeres confinadas a roles domésticos, sin voz, sin espacio, sin libertad financiera. Y fue precisamente en medio de ese caos colectivo que surgió Florence, una voz distinta, casi profética. Ella afirmaba que antes de que todo pudiera cambiar en el mundo exterior, era necesario transformar la relación interior con el dinero. Pero ¿cómo hablar con el dinero? Como si fuera un amigo, un confidente, alguien con quien puedes crear intimidad y respeto. Florence decía que la mayoría de las personas trataba el dinero como a un enemigo o como a un fantasma inalcanzable. Algunos lo temían, creyendo que corrompía y alejaba de la espiritualidad. Otros lo perseguían con desesperación, como si siempre fuera insuficiente, resbaladizo, imposible de retener. Pocos comprendían que, para que el dinero se acerque, hay que tratarlo como a un ser vivo, con cariño, reconocimiento y honor. Y allí residía el secreto que Florence repetía a sus alumnas: si te maltratas, el dinero te maltratará. Pero si te respetas, el dinero te responderá de la misma manera. Esa frase caía como un relámpago sobre mujeres que, en su tiempo, habían sido educadas para conformarse con poco, para no cuestionar, para no soñar con abundancia. De pronto, una profesora de arte convertida en guía espiritual les decía que el dinero tenía ojos, oídos y hasta corazón, y que la forma de hablarle podía transformar la realidad en menos de 30 días. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces has dicho: ¿el dinero se va rápido? ¿O nunca alcanza? ¿El dinero no crece en los árboles? Florence llamaba a esas frases insultos, casi como ofensas dirigidas a una persona. Imagina tratar a un amigo así, criticándolo siempre, desconfiando, repitiendo que nunca hace nada bueno por ti. ¿Qué haría ese amigo? Se alejaría, por supuesto. Florence aseguraba que con el dinero ocurría exactamente lo mismo. Por eso su propuesta era tan audaz: tratar al dinero como a un invitado de honor, un aliado fiel, una presencia amiga. Enseñaba a sus alumnas a literalmente conversar con el dinero, agradecerle su llegada, bendecirlo cuando salía para pagar cuentas e incluso llamarlo de vuelta, como quien invita a un ser querido a visitar su casa una vez más. Para muchos, eso sonaba como un juego inocente, pero los resultados eran tan sorprendentes que se convirtieron en prueba viva de que había algo más profundo en esa práctica. Y así comenzaron las historias que fascinaron a cientos de mujeres. Una de ellas fue Margaret, una costurera que vivía de trabajos mal pagados. Temía abrir su monedero y ver solo unas pocas monedas, y repetía siempre: el dinero nunca se queda conmigo. Cuando empezó a aplicar las enseñanzas de Florence, todo cambió. En lugar de repetir frases de escasez, tomaba cada moneda entre sus manos y decía: eres mi amigo fiel, gracias por estar conmigo, trae más de tu familia a visitarme. Pocas semanas después, Margaret recibió una propuesta inesperada para trabajar en una tienda elegante del centro y su ingreso se triplicó. ¿Casualidad? Para Florence, era la respuesta directa de la energía del dinero ante el nuevo trato que recibía.
¿Te has preguntado alguna vez cómo cambiaría tu vida si comenzaras a tratar el dinero como a un ser vivo, con respeto, amor y reconocimiento? Florence solía decir que el dinero tiene una voz, aunque pocos saben escucharla. No habla con palabras, sino con señales, coincidencias, oportunidades, intuiciones que aparecen como susurros del destino. Y esa voz, afirmaba ella, siempre responde a la vibración que uno emite. Para sus alumnas aquello era una revelación. Hasta entonces, habían aprendido a temer el dinero o a perseguirlo con ansiedad. Pero Florence les enseñó algo radicalmente distinto. El dinero no se conquista, se sintoniza. No viene por lucha, sino por armonía. En sus clases pedía silencio absoluto. Encendía una vela y decía: escuchen al dinero como escucharían al mar. No le ordenen, háblenle con gratitud. Así comenzó una corriente silenciosa de transformación. Decenas de mujeres, antes resignadas a la escasez, empezaron a practicar el ritual de hablar con el dinero. Le daban la bienvenida cuando llegaba, lo bendecían cuando partía y con el tiempo, los resultados se multiplicaban de manera tan precisa que ya nadie podía llamarlos coincidencia. Una de esas mujeres fue Sara, una joven viuda con 2 hijos pequeños. Desesperada, llegó un día hasta Florence con lágrimas en los ojos. No tenía trabajo. Las cuentas se acumulaban y su fe se desmoronaba. Florence la miró con ternura y le dijo algo que marcaría su destino. Habla con el dinero como si fuera tu protector. Acógelo en tu vida, como acogerías a un amigo que quiere cuidar de ti y de tus hijos. Esa misma noche, Sara se sentó en silencio, frente a una mesa vacía, y con voz temblorosa pronunció: dinero, te recibo con amor. Sé que deseas mi bien y el de mi familia. Repitió esa frase cada día, sin fallar, aunque su bolsillo siguiera vacío. Hasta que, menos de un mes después, un pariente lejano la contactó inesperadamente y le ofreció ayuda. Poco después, consiguió un trabajo estable que le permitió mantener a sus hijos. Florence no lo llamó milagro, lo llamó respuesta. La vida siempre responde al tono con que le hablas, decía. El dinero no es excepción. Su enseñanza iba más allá de lo material. Explicaba que el dinero no era el fin, sino el reflejo visible de una relación invisible. La relación con la propia energía. No puedes atraer lo que rechazas, repetía. Y si temes al dinero, en realidad temes tu propio poder. Para Florence, cada moneda tenía alma. Por eso, cuando tocaba dinero, lo hacía con delicadeza, como si bendijera una reliquia. Les decía a sus alumnas: mírenlo con amor, háblenle con respeto. No importa si es poco o mucho, lo importante es la vibración con que lo reciben. Y así surgieron más historias. Margaret, la costurera del primer relato, continuó aplicando las enseñanzas. Cada noche, extendía las manos sobre la mesa y colocaba las monedas que había ganado ese día. Cerraba los ojos y decía: gracias por venir. Ustedes son la prueba de que el flujo sigue vivo. Vuelvan pronto y traigan más luz con ustedes. A los pocos meses su clientela se duplicó y las mujeres de su barrio empezaron a imitarla. Al principio lo hacían por curiosidad, luego por convicción. Todas coincidían en algo. Al cambiar su actitud, el dinero cambiaba su comportamiento. Florence lo explicaba con sencillez. El dinero es energía obediente. Va donde se siente amado y huye de donde se siente temido. ¿Qué pasaría si la próxima vez que el dinero entre o salga de tu vida, en lugar de quejarte, eliges bendecirlo? Florence enseñaba que esa simple elección podía reescribir un destino, porque en el fondo no era el dinero lo que respondía, sino el universo entero, reflejando el nuevo lenguaje con el que comenzabas a hablarle. De esta forma, cada mujer que se atrevía a practicar este arte se convertía en testimonio viviente del poder invisible del pensamiento. Las viejas frases de escasez eran reemplazadas por palabras de abundancia, y en el eco de esas palabras, el dinero encontraba su camino de regreso. Florence decía que esa era la verdadera alquimia, no convertir el metal en oro, sino convertir el miedo en fe. Su enseñanza comenzaba a extenderse más allá de los hogares y de las clases privadas. Sacerdotes, artistas y comerciantes acudían para escuchar a aquella mujer de voz tranquila y mirada firme que afirmaba que el dinero era un canal divino, no un enemigo.
En cada encuentro repetía con calma: el dinero es el espejo de tu mente. Si lo maldices, se opaca; si lo bendices, brilla. Y fue entonces cuando reveló un principio aún más profundo: el arte de dejarlo ir con amor, sin miedo a la pérdida. Porque, decía Florence, el dinero también debe respirar, debe moverse como el viento, circular como el agua. Y si lo retienes con miedo, deja de fluir. Ese sería el tema de su siguiente enseñanza: el flujo de la partida, la ciencia espiritual de dejar ir con gratitud para permitir el regreso multiplicado. Florence decía que la verdadera relación con el dinero se revela no solo cuando llega, sino sobre todo cuando se va. Porque es en ese instante, cuando aparece el miedo, el apego o el arrepentimiento, donde la escasez muestra su rostro más real. Observaba que la mayoría de las personas maldecía su dinero justo cuando lo enviaba al mundo. Pagaban cuentas quejándose, entregaban billetes con resentimiento y sin saberlo enviaban una orden silenciosa: no regreses. Para Florence, eso era como despedir a un amigo con frialdad en la puerta. El resultado era inevitable: la distancia. El dinero tiene memoria, decía. Recuerda cómo fue tratado. Si lo despides con miedo, no volverá. Pero si lo envías con gratitud, regresará multiplicado. Esa verdad transformó la vida de Rosa, una mujer que tenía una pequeña tienda de comestibles. Vivía bajo el mismo peso que tantas otras: deudas, ventas escasas y una tristeza silenciosa flotando en el aire. Cada noche cerraba la caja, contaba las monedas y murmuraba: nunca sobra nada. Sin saberlo, tejía un hechizo de carencia que se repetía día tras día. Una noche, después de escuchar a Florence hablar en una pequeña iglesia, algo cambió dentro de ella. Una frase le quedó grabada como fuego dorado: el dinero es como el viento. Necesita moverse para poder respirar. Esa misma noche, Rosa decidió actuar distinto. Cuando fue a pagar una vieja deuda, sostuvo los billetes entre sus manos, cerró los ojos y susurró: gracias por servirme. Ve y regresa multiplicado. Donde quiera que viajes, florece, y tráeme flores a mí. No esperaba nada. Lo hizo solo por fe, o quizás por curiosidad. Pero en pocas semanas, algo curioso comenzó a suceder. Clientes que habían desaparecido regresaron. Otros nuevos aparecieron de la nada. Por primera vez en años, Rosa sintió alegría al abrir su caja registradora. Cuando le contó a Florence, la maestra sonrió y dijo: solo limpiaste el canal. El flujo siempre estuvo ahí. Solo esperaba tu confianza. Para Florence, cada pago podía ser un acto de liberación. Creía que el dinero absorbía la emoción con la que era entregado. Pagar con rabia era como arrojar piedras al propio río. Pagar con gratitud, en cambio, era sembrar semillas en la corriente. Tarde o temprano esas semillas regresarían transformadas en cosecha. Decía que el dinero nunca desaparece, solo se transforma. Cuando se envía con amor, lleva una vibración que toca personas, circunstancias y oportunidades que de alguna manera responden. Llamaba a eso la ley del círculo, el movimiento inevitable de todo lo que ha sido bendecido. Nada bendecido se pierde, repetía. Todo lo bendecido encuentra su camino de regreso. Así, Florence convirtió el acto de pagar facturas en un ejercicio sagrado. Aconsejaba a sus alumnas: antes de entregar el dinero, respiren profundo y digan: te envío con alegría. Que esta cantidad bendiga a quien la reciba y vuelva a mí multiplicada en armonía y justicia divina. Mujeres que adoptaron esa práctica empezaron a notar cambios sutiles pero poderosos. Algunas decían que sus deudas parecían pesar menos, otras que la gente a su alrededor se volvía más generosa. Y poco a poco, el mismo dinero que antes huía comenzó a fluir de forma natural. Florence explicaba que el dinero es un mensajero, no un prisionero. Si lo retienes con miedo, se revela. Si lo envías con amor, regresa trayendo amigos. ¿Qué pasaría si la próxima vez que pagues una cuenta, en lugar de quejarte, simplemente dices: gracias? Rosa no solo pagó sus deudas, transformó su energía. Su modesta tienda prosperó. Pero más que eso, sintió una ligereza interior, una paz que ningún billete podía comprar. Al observar estas transformaciones, Florence comprendió una verdad aún más profunda. El dinero no era el objetivo, sino el espejo del alma.
Cada relación material reflejaba una relación espiritual. Bendecir el dinero era bendecirse a sí mismo. Maldecirlo era maldecir la propia vida. Fue entonces cuando enseñó algo todavía más audaz, la invocación. No solo dejar ir el dinero con gratitud, sino también llamarlo de vuelta con dignidad, como quien invita a un amigo leal a regresar, y eso, decía ella, sería el siguiente paso en el camino de la abundancia. Florence decía que la abundancia no es algo que se persigue, sino algo que se invita. Perseguir el dinero con desesperación, explicaba, es como correr detrás del viento. Mientras más lo persigues, más rápido se aleja. Pero invitarlo con respeto, llamarlo por su nombre con serenidad y confianza, es despertar una ley más antigua que la economía, la ley de correspondencia espiritual. En una de sus reuniones de 1924, Florence enseñó a un grupo de mujeres reunidas en una modesta sala de Nueva York. La ciudad, afuera, vibraba con incertidumbre después de la guerra, pero dentro de aquella habitación, algo sagrado respiraba en el aire. Ella las miró una a una y dijo, con voz baja pero firme, deben aprender a llamar al dinero como se llama a un amigo de confianza. No con miedo, no con arrogancia, sino con dignidad y amor. Luego tomó una tiza y escribió en el pizarrón, dinero, eres bienvenido en mi vida, te recibo como una bendición divina. Entra en mi hogar con alegría, permanece en armonía y multiplícate en bondad donde quiera que vayas. Aquellas palabras simples se convirtieron en un mantra. Pasaron de boca en boca, de cartas en cartas. Las mujeres las repetían cada mañana y cada noche. Algunas sostenían una moneda mientras lo hacían. Otras colocaban sus manos sobre un bolso vacío, confiando en que manos invisibles ya estaban obrando a su favor. Entre ellas estaba Carmen, una joven maestra que provenía de una familia marcada por generaciones de escasez. En su casa, frases como «el dinero no es para nosotros» o «debemos conformarnos con poco» se repetían como oraciones heredadas. Carmen había aceptado ese destino hasta el día en que escuchó hablar a Florence. Aquella noche, al llegar a su habitación, se miró al espejo y, con la voz temblorosa, dijo, «Dinero, eres mi aliado. Eres el lenguaje a través del cual Dios bendice mi vida. Te invito a quedarte, a circular, a servir y a volver multiplicado». Al principio se sintió extraña, casi ridícula, pero continuó. Cada repetición disolvía un poco del miedo, como el sol derritiendo el hielo. Y al cabo de unas semanas ocurrió lo inesperado. Recibió una beca que jamás había solicitado, una oportunidad que le permitió estudiar en el extranjero. Parecía un milagro, pero Florence lo explicó con su serenidad habitual. Cuando hablas con fe, das órdenes a lo invisible. Cuando hablas con duda, lo dispersas. Desde ese día, Carmen se convirtió en una de sus alumnas más dedicadas. Compartía la invocación donde quiera que iba, en las aulas, en cartas, en conversaciones silenciosas con mujeres que habían perdido la esperanza. Y el patrón se repetía una y otra vez. Quien realmente abrazaba la práctica, veía abrirse puertas, saldarse deudas y surgir oportunidades de la nada. Florence jamás lo atribuyó a la suerte. Para ella, cada palabra era una vibración que moldea la materia. Hablar con el dinero no era superstición, sino física espiritual. La mente, decía, es un instrumento divino. Háblale como se habla a un niño y te obedecerá. Imagina decirle al dinero no te necesito, sino eres bienvenido. ¿Qué energía crees que eso despertaría en tu vida? Para Florence, la diferencia entre pobreza y prosperidad estaba en el tono interno con que se hablaba. Las personas de escasez hablaban desde el miedo, las personas de abundancia desde la paz. Les recordaba que incluso los pensamientos más pequeños eran corrientes magnéticas, dando forma a la realidad. Por eso, enseñaba a transformar cada acto con el dinero en un gesto sagrado. Al recibir, dar gracias. Al gastar, bendecir. Al llamar, pronunciar te doy la bienvenida. Con el tiempo, sus reuniones comenzaron a crecer. Ya no acudían solo mujeres. Hombres de negocios, escritores, pastores e incluso escépticos se sentaban a escucharla. Florence se mantenía firme, serena y decía, el dinero es el sirviente del orden divino. Cuando te alineas con ese orden, la riqueza fluye como la marea. Carmen, transformada por su experiencia,
la acompañó en una de esas conferencias. Delante de todos declaró: «Antes perseguía el dinero como si huyera de mí. Ahora solo abro la puerta y él entra». Florence sonrió. Esa era la prueba que más valoraba, no la fe ciega, sino la evidencia viva. Su mensaje se extendió más allá de su tiempo, cruzando décadas, idiomas y culturas, y aún hoy su voz parece susurrar a través del tiempo. Habla con el dinero como hablarías con Dios, con reverencia, pero sin miedo. Para Florence, invocar la prosperidad no era codicia. Era reconciliación, hacer las paces con una energía que había sido malinterpretada durante siglos. Cada moneda, cada billete, cada intercambio era una oración entre el ser humano y lo divino. Y cuando se lo trataba con amor, el dinero se convertía en lo que siempre había sido, un vehículo de bendiciones. Cada vez que hablas con amor al dinero, decía, no solo sanas tu vida, sino también las vidas conectadas con la tuya. Florence creía que el dinero no se crea en los bancos, sino en las mentes. Que cada moneda, cada oportunidad y cada puerta que se abre, nace primero como un pensamiento, una vibración moldeada silenciosamente por la creencia. Decía a sus alumnas, tu mundo exterior es tu mundo interior hecho visible. Si quieres cambiar lo que ves, cambia lo que dices y lo que sientes. Para muchos eso sonaba poético. Para quienes lo practicaban era una ley. Explicaba que la mente subconsciente es como un sirviente fiel. Siempre escucha, nunca juzga. Cualquier orden que reciba la cumple. Cuando repites sin cesar no puedo permitírmelo, la mente obedece y crea circunstancias que confirman esa frase. Pero si declaras con convicción el dinero fluye fácilmente y libremente hacia mi vida, esa misma ley responde, y donde antes había muros, comienzan a abrirse puertas. Para Florence no existían coincidencias, solo correspondencias. La energía que emites, de miedo o de fe, siempre encuentra su reflejo en el mundo material. Por eso afirmaba que el dinero es un espejo del valor personal. Si te ves como alguien indigno, inconscientemente repeles la prosperidad. Si te reconoces merecedor, naturalmente la atraes. El dinero va donde se le ama, decía, y huye de donde se le teme. Aquellas no eran palabras vacías, sino verdades encarnadas. Entre sus discípulas estaba Evelyn, una madre soltera que cargaba una culpa silenciosa con respecto al dinero. Había crecido oyendo que la riqueza era egoísta, que la gente espiritual debía ser modesta. De adulta ganaba bien, pero siempre lo perdía todo con la misma rapidez, como si algo dentro de ella se negara a retener la abundancia. Una tarde, después de una conferencia, Evelyn se acercó a Florence y le confesó su angustia. Florence la escuchó con serenidad y le preguntó, «Cuando piensas en el dinero, ¿qué imagen ves?» Evelyn dudó y respondió, «Veo una luz dorada, pero se apaga como si no me perteneciera». Florence sonrió suavemente y le dijo, «Entonces eso es lo que debes sanar. El dinero no pertenece a nadie y a todos. Fluye hacia donde se siente bienvenido». Comienza diciendo, «Soy digna del suministro divino. El dinero ama quedarse conmigo porque lo trato con honor». Repítelo hasta que esa luz deje de desvanecerse. Evelyn siguió la práctica cada día, acompañándola con la invocación que ya conocía. Menos de 2 meses después, recibió un ascenso y por primera vez en su vida comenzó a ahorrar. Pero más allá del dinero encontró algo mayor: paz. La paz silenciosa de quien deja de luchar contra su propio bien. Florence explicaba que esos resultados no eran milagros, sino alineación. No puedes atraer lo que secretamente desprecias, decía. El día que perdones al dinero por lo que creíste que te hizo, y te perdones a ti por creer que no lo merecías, ese día se abrirán las puertas. Y si el dinero no te está evitando, sino esperando tu permiso para volver. Esta idea era revolucionaria. Transformaba el acto de ganar y gastar en un diálogo espiritual, en un espejo que devolvía el reflejo de la propia conciencia. Cuando una persona aprendía a ver el dinero, no como una prueba, sino como un maestro, toda su vida empezaba a cambiar. Florence decía que cada experiencia con el dinero, una factura, un regalo, un salario, era una conversación con lo divino. Cada una preguntaba en silencio, ¿confías en la fuente que sostiene todas las cosas? A quienes respondían que sí,
La vida se les volvía más ligera. A quienes aún dudaban, Florence les ofrecía compasión. La fe se practica como la música. Cada nota de gratitud afina el corazón con la melodía de la abundancia. Enseñaba que la escasez no es una condición, sino una creencia colectiva, una hipnosis heredada de generaciones. Romperla no requería lógica, sino lenguaje. Hablar abundancia incluso cuando no se veía. Bendecir una cartera aunque pareciera vacía. Sonreír a una cuenta y decir, eres la prueba de que la vida fluye a través de mí. Quienes practicaban estas enseñanzas notaban algo sutil. Ya no temían al dinero. Ya no lo perseguían ni lo retenían. Habían aprendido a convivir con él, como con la luz del sol. Entonces Florence los llevaba al punto más profundo de su filosofía. El dinero era solo la superficie. Debajo de él se encontraba algo mayor, el diseño del orden divino, la arquitectura invisible de la vida, siempre abundante, siempre dadora. Cuando te alineas con ese diseño, todo se alinea contigo. Sus seguidoras lo comprobaban una y otra vez. No solo pagaban deudas o encontraban estabilidad, descubrían una nueva identidad. Ya no se veían como víctimas del destino, sino como participantes de un intercambio sagrado entre espíritu y materia. Florence terminaba sus clases pidiendo que colocaran una mano sobre el corazón y otra sobre la billetera, y dijeran, homenajeo el flujo divino que pasa a través de mí. Soy tanto la dadora como la receptora de la prosperidad. Luego guardaba silencio, dejando que la vibración de esas palabras quedara suspendida en el aire, como un eco dorado que seguía resonando mucho después de que todos se marcharan. Y era en ese silencio, decía ella, donde ocurría la verdadera transformación. Florence enseñaba que toda vida, toda energía, todo don divino se mueve en círculos. Nada se pierde, todo regresa. El dinero, decía, no escapa a esa ley. Como una ola que se aleja del cuerpo y vuelve a la orilla, la prosperidad también regresa a quien la libera con amor. Cada vez que bendices lo que das, decía, bendices el camino por donde regresará. Esta comprensión cerraba el ciclo de su enseñanza. Al principio las mujeres aprendían a recibir con gratitud, luego a dejar ir con alegría y finalmente a llamar al dinero con confianza. El círculo solo se completaba cuando comprendían que el dinero no era algo separado de ellas, sino una extensión viva de su energía, una expresión de la misma fuente que las respiraba. Una noche de verano, durante una de sus últimas charlas, Florence invitó a las mujeres a sentarse en silencio. Encendió una vela y les pidió imaginar que cada llama representaba la luz de la abundancia dentro de ellas. El aire olía a cera y esperanza. Cada una de ustedes, dijo, es un canal del suministro infinito. Cuando bendicen su dinero, bendicen la vida. Cuando hablan con amor, atraen con amor. Y cuando confían, el universo confía en ustedes. Aquella reunión se convirtió en leyenda. Muchas afirmaron haber sentido algo indescriptible, una oleada cálida que recorría la piel, como si la propia presencia de la abundancia estuviera en la habitación. No fue magia, sino memoria. La memoria del alma recordando su derecho natural a prosperar. Para Florence, ese derecho no tenía género, edad ni condición. Era universal, tan inherente como el aire que respiramos. Decía que la abundancia no es privilegio, sino naturaleza, y cada ser humano que la niega también su conexión con el divino. ¿Y si el dinero no fuera más que una forma que Dios adopta para tocar el mundo material? Florence veía en el dinero un mensajero del espíritu, un recordatorio tangible de que el amor divino también se expresa en lo visible, en las cuentas pagadas, en el pan sobre la mesa, en la posibilidad de ofrecer y recibir sin miedo. Su último mensaje a sus alumnas fue tan simple como eterno. No hablen con el dinero como si fuera un objeto. Háblenle como a la vida misma, porque lo que ustedes llaman dinero, el cielo lo llama provisión. Y añadió con una sonrisa luminosa, agradezcan incluso antes de ver el resultado, porque la gratitud no es reacción, es creación. Desde entonces su enseñanza se propagó como una corriente dorada invisible. Mujeres que nunca la conocieron en persona repitieron sus frases. Hombres que habían perdido todo la invocaron en silencio, y generación tras generación su voz siguió resonando. Habla con el dinero como hablas con Dios, con amor,
con respeto y con fe. El círculo de la abundancia no termina al cerrar el libro ni al finalizar una oración. Comienza cada mañana, cuando eliges tus palabras, tus pensamientos y tu tono interior. Cada pensamiento es una semilla, cada palabra una llave, cada emoción un decreto silencioso que le dice al universo: estoy lista para recibir. Florence aseguraba que cuando una persona cambia su relación con el dinero, cambia su destino, y también el destino de quienes la rodean, porque la abundancia, al igual que la fe, es contagiosa. Cuando una mujer prospera, decía, ilumina a toda su casa, y cuando su corazón se abre, el universo entero se abre con ella. Así Margaret inspiró a Rosa. Rosa inspiró a Sara. Sara inspiró a Carmen. Y el círculo continuó, invisible pero eterno, formando una red de almas que aprendieron a hablar el lenguaje de la abundancia. Florence murió rodeada de gratitud, pero su mensaje nunca murió. Se transformó en miles de voces, en cada persona que hoy bendice su dinero antes de gastarlo, que agradece una moneda, que sonríe al pagar una cuenta, porque allí, en ese gesto simple, silencioso y sagrado, vive su legado. Florence decía que hablar con el dinero era en realidad hablar con la vida, y que cuando lo haces con amor la vida responde. Entonces, mientras escuchas estas palabras, imagina que el dinero está frente a ti, no como un número ni un papel, sino como un amigo de alma antigua, mirándote con bondad. ¿Qué deseas decirle hoy? Tal vez gracias por todo lo que ya eres, o quizás perdóname por no verte como lo que eres, un mensajero del bien. Sea cual sea tu respuesta, déjala salir desde el corazón, porque justo ahí, en ese instante de reconciliación, el círculo se cierra, y lo que una vez fue carencia se convierte en flujo. Florence lo resumía así: el dinero no es un enemigo ni un amo, es un reflejo. Cuando te honras, él te honra. Cuando confías, él permanece. Cuando amas, él florece. El círculo está completo, y tú eres parte de él.